Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado nuestra historia para siempre. Se trata de pasajes de nuestra historia en los que vemos cómo diversos personajes a lo largo del tiempo han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Ya saben que aquí en España no solamente hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también, y es el colmo, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Es por eso que este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y seguimos. Oriol Junqueras, como saben, es un hombre que está siendo sometido a juicio por la causa del intento de golpe de Estado en Cataluña. Bueno, pues él será el candidato de Esquerra Republicana a las elecciones generales del 28 de abril. Esquerra presentará a Junqueras cada vez que haya urnas, según han dicho, y en esa lista estará también, bueno, pues alguna otra persona que pueda encargarse de defender las cuestiones variadas y políticas, porque Junqueras, como se sabe, al estar siendo juzgado, pues no podrá ocuparse de todo. La verdad es que así lo han anunciado en Esquerra Republicana, diciendo que es su candidato. Y en estas listas lo que queremos visibilizar este retroceso democrático que estamos viviendo en Cataluña, en España y en consecuencia en esta Europa que vamos a ver cómo se conforma en la próxima legislatura y que vamos a trabajar para que no solo no vayan para atrás, no vamos para atrás en estos derechos democráticos, sino que podamos avanzar y mirar para adelante. Bueno, este es el anuncio. ¿Qué os parece que un hombre que está siendo sometido a juicio en una causa de esta envergadura pueda ser candidato a las generales por un partido? Para empezar, una declaración de intenciones por parte de ese mismo partido. Este señor está en la cárcel por golpista. De hecho, hace poco el juicio nos está desvelando pues un poco las entrañas, ¿no?, de lo que sucedió en aquellas fechas y concretamente cuando el referéndum ilegal, ¿no? Y hace nada ha habido la declaración del excomisario de los Mossos diciendo que, bueno, pues que él ya había avisado de que probablemente iba a haber un escenario de violencia y que se estaban incumpliendo las órdenes judiciales. A pesar de eso, el señor Puigdemont, el Mesías de la independencia, del secesionismo, que está valientemente exiliado en Bélgica o cobardemente resguardado en Bélgica, y el señor Junqueras siguieron adelante. Por tanto, es una declaración manifiesta de que son unos golpistas que avalaban el golpe de Estado, que querían hacer un golpe de Estado y que incentivaron además en muchos casos la violencia como medio de alcance o como medio para alcanzar sus propósitos. Por tanto, para mí ya no hace falta continuar con el juicio porque el veredicto está más que sentenciado. Y en cualquier caso me parece una desvergüenza, una inmoralidad y, por supuesto, razón más que suficiente para poner sobre la mesa la ilegalización de Esquerra Republicana, mantener como líder a un señor que ha tratado y ha intentado y casi ha conseguido realizar un golpe de Estado. Por tanto, y en alusión a una de las, yo creo, de los grandes principios en los que los partidos democráticos y que avalamos la unidad de España y defendemos la unidad de España, y en este punto de defender la unidad de España en todos sus territorios voy a descartar en estos momentos al Partido Socialista, es el momento en el que el resto de partidos políticos tendríamos que realmente fortalecer España y legitimizando y deslegitimizando, mejor dicho, e ilegalizando partidos cuyo único propósito fuera romper la unidad de nuestra patria. Y uno de ellos es Esquerra Republicana. Ha quedado absolutamente fehaciente esa verdad, porque vuelven a situar como líder de su partido a aquel que está encarcelado por tratar de gestar un golpe de Estado. Bueno, pues que Esquerra Republicana es un partido doblemente golpista. Ya dio un golpe de Estado contra la Segunda República, años A, y ahora, bueno, pues, a cada cual repite sus grandes éxitos, ¿no? Yo creo que esto es una muestra de lo desesperados que están en Esquerra, porque si tienen que poner al señor Junqueras encabezando cualquier convocatoria electoral, no sé qué van a pretender conseguir. Yo lo que me barrunto
asunto es que eso lo hacen en previsión de que después de las próximas elecciones generales pueda seguir el señor Sánchez en la poltorra, nunca mejor dicho, con el pacto con... Claro, es que es eso, es la poltorra, con el pacto con Quim Torra y sus secuaces, para que luego les dé el insulto, que no el indulto, insulto a los españoles, me refiero, el perdonar, el dar un golpe de Estado, ¿no? Pero por otra parte, es que en España ya, como la legislación es muy poco exigente en cuanto a los requisitos para poder concurrir o ser candidato a unas elecciones, que si mal no recuerdo es ser mayor de edad y español, no se requiere más, pero claro, no se pide un certificado de antecedentes penales, y debería, porque hemos visto, por ejemplo, Podemos en Ávila pretende presentar, o ha presentado, o pretende que sea alcaldesa de Ávila, una mujer que es asesina de un hombre hace 30 años, pero es que el muerto sigue enterrado. Claro, cuando dicen, no, es que hace ya 30 años el asesinato. ¿Qué pasa? Que el muerto ya ha resucitado y no nos hemos enterado. Porque como fue hace 30 años, pues esto es un poco lo mismo. Este señor ha dado un golpe de Estado, que es el peor delito que se puede cometer en una democracia, porque es robarle los derechos individuales al resto de la sociedad afectada por ese golpe de Estado. Eso es también lo más grave de ese golpe de Estado, aparte porque nos han intentado robar a todos los españoles. Es el delito más grave que hay que se puede cometer en España. Claro, por eso. El delito de sedición. Claro. No, el de rebelión. Bueno, sí, los dos, en función de que haya violencia. Que es precisamente lo que está ahora dirimiéndose, la rebelión. Pues a juzgar por lo que estamos viendo en el juicio, da la impresión de que ha habido violencia, ¿sí? No solamente da la impresión de que ha habido violencia, sino lo que se está quedando de forma, lo que se está evidenciando es que ha habido quien la ha escondido. Es decir, y no solamente el golpismo, que por descontado, sino el propio gobierno de Rajoy. Fijaros las declaraciones en esta última semana de los jefes de la policía. Es decir, cómo en las redes sociales está saliendo los vídeos que de una forma o de otra se prohibió que salieran. Por lo tanto, eso está quedando de manera evidente. Hubo violencia, por lo tanto, se supone que van a ser juzgados por rebelión, y además hubo un interés más que fehaciente en esconderla, por un lado y por otro lado. Yo no creo que haya habido un aval al golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado, no casi un golpe de Estado. Casi triunfa, pero el golpe de Estado se produjo, ¿no? Sí, y casi triunfa. Cuidado, sí, cuidado, que yo no tengo claro todavía que no vaya a triunfar o que no vaya a terminar triunfando. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Lo que para mí también evidencia Esquerra Republicana poniendo de nuevo a Junqueras al frente de la candidatura es que insiste, persiste y, por supuesto, ahí sí avala completamente la acción y las actitudes de este hombre. Es decir, que ellos siguen en esa línea golpista y además, tú lo decías, César, a la espera de acontecimientos, porque es muy probable que el señor Sánchez, o yo diría, es completamente seguro que el señor Sánchez, si vuelve a necesitar de los golpistas para gobernar, pues vuelva a hablar con ellos, vuelva a negociar con ellos y probablemente entonces estemos hablando de indultos o de yo qué sé qué. Por eso mismo también es fundamental lo que tú decías, Borja, que yo digo y escribo cuando puedo y como puedo desde hace tiempo. Un partido en cuyos estatutos, en cuyo objeto fundacional está la separación, la quiebra de la unidad de España, es decir, del país y de la sociedad donde se quieren presentar, deberían estar prohibidos por ley. No podrían presentarse a las elecciones. Y habríamos solucionado una parte fundamental de los problemas que tiene este país. Quedaría la partidocracia, la clase política y todo eso. Bueno, pero solamente, y eso no hace falta en una reforma constitucional, con una ley orgánica a todos los golpistas, a todos aquellos que pretenden quebrar la unidad de España, los desactivaríamos políticamente. Sí, bueno, al hilo de lo que acabas de comentar, hay doctrina por parte del Tribunal Supremo en este sentido. No prohíben presentarse a un acusado o a un preso, porque la ley lo habilita para ello, pero la doctrina del Tribunal Supremo dictamina que a las Cortes Generales, para tomar posesión del acta de diputado, pues evidentemente no puede ser por carta como en el Parlamento catalán, sino que en las Cortes Generales para tomar acta de diputado tiene que ser presencialmente. Por tanto, este señor, aunque fuera elegido, no podría tomar posesión de su acta de diputado.
Eso, al hilo de lo que tú decías... Además de la inhabilitación, yo sí. creo que probablemente que es que no podría porque en la propia condena habría una inhabilitación para cargo público. Bueno, ya lo dice el Tribunal Supremo, aparte de lo que tú acabas de decir, muy bien dicho, por supuesto, y también el Tribunal Supremo tampoco ha dado, evidentemente, no ha dado ningún permiso para ninguno de los presos o acusados para realizar ningún tipo de acto político. Eso en cuanto a lo que decías tú, Lorenzo, y como también ha dicho muy bien César, me parece la presentación como candidato a las generales por Barcelona de Oriol Junqueras por su partido, por Esquerra, pues me parece, como bien ha dicho, repito, como bien ha dicho César, pues otra pieza más de teatro esperando el indulto. De todas formas, pues supongo que será una estrategia de enfrentamiento con Puigdemont, puesto que el expresidente de la Generalitat tenía la intención de impulsar candidaturas unitarias en las próximas elecciones. Por tanto, esta estrategia de presentarse de forma no unitaria, separada, pues desmonta la primera intención que tenía... Viene a demostrar la fractura que hay en el propio separatismo en estos momentos. Exactamente, demuestra esta fractura y también se trata, por supuesto, pues de seguir denunciando la represión, según ellos, la represión del Estado español hacia estos partidos separatistas. Por tanto, yo creo que esta es la doble estrategia que persigue la presentación de esta candidatura. Y no olvidemos que se presenta también, que tiene 2 elecciones en un mes, se presenta también al Parlamento Europeo, aunque la ley tampoco permite compatibilizar un escaño, en este caso en las Cortes Generales, en el Congreso, con un escaño en otro Parlamento, aunque sea... Yo tengo entendido que se va a presentar incluso a la presidencia de la comunidad de vecinos de su casa si es que se convoca. Ya lo han dicho, a todo lo que haya urnas va a ir de candidato. Sí. Pero es que yo también creo que esto es un poco que... Yo creo que también lo que pasa es nervioso, que ya te lo han dicho, él va de cabeza de lista y de número 2 irá siempre alguien como tipo Gabriel Rufián, que será el que se encargará luego en el Congreso de defender lo que sea tal, pero él va como imagen, sí, ¿no? yo creo que va de cabeza de lista, aunque de cabeza no es muy listo. Porque la judiada que le hizo Puigdemont fugándose y dejándole a él con todo el marrón para que le trincaran, la verdad es que la cara a Pánfilo que se le tuvo que cuando vio aparecer a la policía para detenerle tuvo que ser un poema esa cara, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí también me vuelo o me barrunto que esta estrategia también puede estar pensada para el caso de que Pablo Casado consiga ser presidente del gobierno, porque está lanzando unas propuestas Casado muy útiles y muy adecuadas para luchar contra esta gentuza y para asegurarnos de que nunca más lo vuelvan a hacer. Cuando Pablo Casado presentó la iniciativa de que se prohíba conceder indultos a condenados por delito de rebelión, evidentemente eso ya es toda una declaración de intenciones. Cuando ha pedido que se vuelva a reintroducir en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum, eso se ha demostrado que es más necesario que nunca. Cuando ha pedido que se deje de financiar a partidos que son antisistema o que quieren acabar con la unidad nacional y con España, como la CUP o como el PDeCAT por sus vinculaciones con el golpe de Estado, es más que evidente. Por cierto, hemos conocido un borrador de la presunta Constitución catalana que decía algo que desde la perspectiva nazi o nalista está muy bien pensado, que era no se permitirán partidos que cuestionen la existencia de Cataluña como país. Ellos sí no tienen complejos en defender lo que ellos creen. ¿Por qué nosotros? Además de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Pero ¿por qué ellos no tienen complejos en defender su entelequia de país que no existe y nosotros, que sí tenemos un país que existe, que es España, tenemos que tener tantos complejos en no permitir tener partidos que quieran acabar con nuestro propio país? Esto en Francia lo tiene muy claro. Allí cualquier país Alemania, que quiera una parte... Sí, pero en el caso de francés es más evidente, por una sencilla razón. Porque allí cualquier partido que quiera la independencia de una parte del territorio francés es automáticamente ilegalizado y no por sentencia judicial, por resolución administrativa del gobierno de la nación. En Alemania lo dice hasta la Constitución. Sí. Pero bueno, volviendo al tema del juicio, la verdad es que muy interesante la sesión de ayer, porque el hecho de que escuchásemos al coronel López de los Cobos, por ejemplo, el miércoles, hablando de evidencias de que había habido violencia en el Prusés, o que el jueves lo hayan hecho Sebastián Trapote o Ángel Gozalo, responsables entonces en Cataluña tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, bueno, pues eran cosas que se daban por descontado. Pero no entraba en el guión que un mando de los Mossos
crucificase a dos de sus ex jefes políticos, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, sentados en el banquillo a solo unos metros de él y acusados de rebelión. El excomisario general de Información de los Mossos d'Esquadra, Manel Castellví, se sentaba en el asiento de los testigos y confirmaba que sus jefes sabían que iba a haber violencia y que él ya transmitió en una reunión en el Palau de la Generalitat que el referéndum no podía celebrarse visto el mandato judicial. Da la impresión de que cada vez se va hilando mejor todo el proceso judicial. Lo que comentaba yo antes, precisamente estas declaraciones son las que nos hacen ver, son las entrañas del juicio, que está siendo bastante interesante, ¿no?, para conocer realmente qué sucedió y qué información había y cuáles fueron las consecuencias de. Evidentemente, con estas declaraciones ya está más que comprobado que ha habido un delito de rebelión y una connivencia por parte de las autoridades que han participado en él, y en una de ellas el señor Junqueras. Y por tanto, este señor, aparte de, como decía, a mí ya no me hace falta más juicio, este señor ya ha sido condenado de facto, porque con estas declaraciones, y además de gente con una responsabilidad, en este caso los Mossos d'Esquadra, ¿no? Por tanto, es una razón más que suficiente para que se aborde el tema de la ilegalización de este tipo de partidos políticos, porque, insisto, esto es una declaración de intenciones por parte de Esquerra Republicana. Me da igual que luego pongan de segundo a Rufián, y además es una declaración de intenciones, poner a un golpista que además se ha comprobado que fue partícipe de un delito de rebelión, y que cada día, según vamos ahondando en las declaraciones, todavía fortalece más esa teoría, ¿no? Bueno, pues realmente lo que hay que hacer es ya ponerse manos a la obra. Hay partidos que se pueden poner de acuerdo para lanzar esto, la mayor parte de los españoles estaríamos de acuerdo, no hay que tener ningún complejo, hay que hacerlo sin mirar atrás, es por la unidad de España, es por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestro país, por nuestras distintas comunidades autónomas, por todo el mundo. Es necesario que en estos momentos nos pongamos en la línea de erradicar aquellos partidos que, aun no aprendiendo la lección, continúan inmersos en el mismo tema, y eso desde luego ya tiene otros tintes, y evidentemente está claro que solamente un juicio y la cárcel no les va a hacer cambiar de opinión, y es conveniente eliminarlos del panorama político español. Y no solo es que no les haga cambiar de opinión, es que Junqueras ya ha dicho que en cuanto esté en la calle lo volvería a hacer, igual que Torrent. Bueno, también dijo que amaba a España, que yo eso lo tengo grabado ahí en mi etiqueta y lo leo todas las noches antes de acostarme. ¿Es verdad que te lo has puesto de politono en el móvil? Claro, Junqueras ama a España. Pero Con la música de Amo a Laura, quizá, una cosa así. Pero a España no la ama, y el golpe, si puede, lo volvería a dar. Claro. Esa es la pequeña ama diferencia. como un maltratador de mujeres, ¿no? Porque él ama a España, pero maltratándola, ¿no? Como Pablo Iglesias. Pero tú dabas, Dejaros de símiles. tú dabas con la clave, Borja, aunque en ese momento te estabas refiriendo a otra cosa, cuando hablabas de la connivencia de las instituciones. Un golpe de Estado es, o como su propio nombre indica, un golpe que se le da al Estado, y solo se puede parar desde el Estado. Lo que está demostrando este juicio es que el Estado era plenamente consciente de que le estaban dando un golpe, y no solamente no lo evitó cuando con todos los recursos y los resortes del Estado podía perfecta y absolutamente haber evitado el golpe, sino que después lo escondió, al menos la parte que tiene que ver con la violencia. Yo me pregunto, y además es una cuestión que no solamente me la estoy preguntando yo, sino que ya está en la opinión pública, ¿cuál va a acabar siendo la responsabilidad de Mariano Rajoy al frente del gobierno que permitió este golpe de Estado? Sí, de Rajoy solo, ¿y por qué no de Pedro Sánchez, que también estaba en ese ajo tomando decisiones políticas, o de Albert Rivera, que lo acordaron? Pero te la vas a preguntar. Pero además, de Pedro Sánchez ya la sabes. Pero vamos a ver, porque tienes la evidencia en este momento de que Pedro Sánchez va a volver a pactar con el golpismo. ¿Te queda a ti alguna duda? No, pero lo que está claro es que el gobierno de Rajoy primero permitió el golpe. ¿Cómo que lo permitió? Lo permitió, permitió el referéndum. Permitió el referéndum, claro que sí. Permitió el referéndum. No, lo permitió. Entonces, ¿para qué mandó 6.000 policías a Cataluña? Pero ¿qué significa entonces la expresión "ha ganado la democracia" después de un referéndum? ¿Qué dijo la señora Sáenz de Santa María? Respóndeme, por favor, si quieres. ¿Qué significa eso? Lorenzo, si me permites, este país es de frenopático ya directamente. Vamos a ver. ¿Lo dices por ti o por quién? No, lo digo por los criterios que aplicamos a veces, no lo digo por ti.
Vale. discúlpame si te he ofendido, evidentemente no lo digo por ti. Lo digo, me expreso mejor, lo digo porque a veces tenemos unos criterios bastante surrealistas, en mi opinión, ¿vale? Con el debido respeto. de surrealista lo dices te por ti digo, o por quién? No, te lo digo por cómo valoramos las bueno. cosas. A eso quiero ir, ¿vale? O sea, resulta que tenemos a Pedro Sánchez, que es un presidente que ha pactado y que ha llegado a la Moncloa apoyado con los escaños de los golpistas Te lo acabo de decir. y del comando político de ETA, Sí, te lo ¿vale? acabo de Para hacer decir. una serie de políticas que han sido absolutamente nefastas, eso por un lado, y resulta que eso se tolera, se permite, o a mucha gente no les Vamos a escandaliza. ver. No, Pero, ahora voy a déjame Rajoy, terminar, voy a Rajoy. ahora déjame terminar. Voy a Rajoy. No, pero que eso es una cuestión- Pero no, un momento, pero Rajoy, ¿qué pasa? Que, vamos a ver, conforme fueron ocurriendo hechos jurídicos recurribles, se fueron recurriendo. Otra cosa es que se pueda opinar que se hubiera preferido que hubiera hecho de forma más vehemente, más rápida, con más alaracas, o incluso que hubiera hecho desfilar los tanques por la diagonal. simplemente, Pero hizo lo que tenía que no, hacer. señor, simplemente de una forma eficaz, porque no fue eficaz. Y no fue, claro que es, claro que es punible. Borja, otra cosa es que, bueno, vosotros, a mí me parece muy bien que tengáis que defender lo indefendible, vale, No, pero lo que os digo creemos, una cosa, Lorenzo, lo que el gobierno de Rajoy, y está quedando evidente, escondió hasta las últimas pruebas de violencia, que lo está diciendo la propia policía. todo Claro lo que sí, contrario. sus propios policías, o sus propios, que no son suyos, obviamente, se son de los escondió, ¿cómo es que españoles, están en el son de los, juicio? Otra cosa es que no se emitieran. No, digo bien, en el Lorenzo. juicio en el juicio no están todas. Lo que han salido es en las redes. No, no. Porque la propia policía las está emitiendo en las redes sociales, dejando Lo que no a se todo el permitió país fue emitir lo esas que- imágenes lo en que- los medios en lo- los lo que días hizo del el- golpe de lo que Estado hizo el para no gobierno ser con todo violento. eso. Yo creo No, que, lo sabéis mejor que yo, otra cosa es que no lo podáis el defender. gobierno, guste más o guste menos, evitó el golpe de Estado. Había presencia policial, como dice César, más que manifiesta, pero luego hay una parte interpretable, es si nos gustó más o menos la virulencia en la aplicación del 155. Eso es interpretable, Pero que no es el 155. pero no es el golpe de Estado. No podemos ahora, y además no es Pero, conveniente. escúchame, además, pero, no es- Borja, una un cosa segundito, que- un pero yo no segundito. te hablo del pero 155, no escucha, pongáis es a con- Ciudadanos en el medio y a Pedro no, Sánchez. No, pero no es por favor. conveniente, además, Lorenzo, que en un momento Que había en que el aplicar simplemente el Código pero Penal. en un momento en el que no es conveniente Bueno, para España, ahora te respondo, venga. no es conveniente en un momento en el que estamos analizando el golpe no de es Estado conveniente. de unos golpistas, un delito de rebelión, meter por la puerta de atrás al presidente del gobierno, porque precisamente Por ahora colaborador necesario. Ahora, no, hombre, ¿cómo va a ser colaborador del golpe de Estado? ¡Qué barbaridad! has Casi, dicho. casi, Pero qué casi, barbaridad. casi. Claro. Por permitirlo, por Pero ¿cómo va permitirlo. a permitir el golpe de Estado? Hombre, no digas Porque no lo barbaridades. paró. Que Y no, hombre, podía no. haberlo parado. Y te voy a decir cómo lo puede parar. hombre. No con el artículo 155, que necesitaban los otros partidos. Es muy fácil. Aplicando el Código Penal, pidiendo a la Fiscalía que actuase de oficio con el Código Penal, que todos sabemos que es precisamente lo que se está dirimiendo ahora mismo en el golpe. Un delito de sedición y un Lo hizo en perdona muchos un segundo, casos. y un delito de rebelión. Son delitos de intenciones. Fijaros qué intención, si había intención o no, que lo convocaron con un año de antelación. El referéndum. vamos a Anda, hacerlo por en formato favor. juicio. Luego A hablas ver, tú de frenopatía. vamos a- Desde luego que la hay. Lorenzo, vamos a hacer esto en formato juicio. ¿Qué presidente del gobierno o qué ejecutivo es el que ha ordenado a la abogacía del Estado rebajar la calificación penal a los golpistas de rebelión a sedición? Tinta de Señoría, calamar. ¿quién ha sido el Eso que es lo ha tin- hecho? eso es ¿Pedro tinta- Sánchez o eso Rajoy? es tinta La de abogacía del calamar. Estado presenta Pero- la querella claro que oportuna. sí, No, perdona, es la pero de no me Lorenzo. cuentes cuentos chicos. Vuelva a la César, declaración de pero ¿qué intenciones. tendrá que ver la responsabilidad No, de si ahora al Pedro final la culpa va a Sánchez? ser de Rajoy, de golpe de Estado. Pero Oiga, ¿qué tendrá que ver la lo dio él. responsabilidad? Lo dio él seguro, venga. Escucha, que si no, no me van a oír. La tinta de calamar al final tiene que tener su límite. Me van a oír si me lo permite el presentador del programa. ¿Se te ¿Qué permite? Perdón. ¿Qué tendrá que ver la actitud de Pedro Sánchez? Y no creo que sea yo muy sospechoso de defender a Pedro Sánchez. rebelión a ¿Qué, sedición? qué tendrá que ver? La sedición. Pero Lo baja. Por orden, a la abogacía del Estado, Lorenzo. pero me por lo Dios. dices, me lo cuentas. ¿eso no te qué llama la idioma? atención? Pero escúchame un segundo. Pero ¿quién está diciendo que Pedro Sánchez no tenga culpa de todo esto y sobre todo de lo que vaya a venir? Pero estoy diciendo yo eso. Lo que yo estoy diciendo es que el gobierno de Mariano Rajoy y por lo tanto su presidente y su vicepresidenta tienen serias responsabilidades que probablemente con el paso del tiempo se va a ver, tienen serias responsabilidades en lo que pasó por no haberlo impedido con la fuerza del Estado que tenía para impedirlo. Con la fuerza del Estado. No se El impidió, referéndum que triunfó la democracia, dijo la vicepresidenta del gobierno el mismo día del referéndum por los Hombre, clavos pero- de Cristo. Pero vamos a ver, Perdón no es que por la triunfara expresión. o dejara de triunfar la democracia. El referéndum se impidió, se utilizó a las fuerzas y cuerpos de seguridad, se protegió la libertad de todos los catalanes que no quisieron acceder, o sea, que no querían
formar parte de este sainete. Pero hombre, me parece una barbaridad meter a Rajoy con el juicio que estamos viviendo en estos momentos de los golpistas. Es que es una barbaridad. Precisamente ahora, que es cuando los tres grupos políticos que puedan decir algo en el panorama nacional deben estar más unidos que nunca con esto que digo, con la ilegalización de los partidos que quieren romper a España. Y olvidemos ya Rajoy, que parece es un mantra endémico de mucha gente. Tema más que interesante, con lo cual vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Que voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás, mentíralo todo lo que dicen, jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? Gran Cena, soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Estado considera que jo soy el endacari més peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, la unidad de España. Cena por España con Carlos Cuesta, 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono 669-728-673. Para las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.
El Gobierno sigue utilizando el Consejo de Ministros de los viernes para convertirlo en eso de los viernes sociales, es decir, aprovechar el tiempo de descuento que le queda al Gobierno para ir aprobando cosas a través de decretos. Hoy ha aprobado un nuevo decretazo con varias medidas populistas. El de hoy recoge la recuperación del subsidio para mayores de 52 años frente a los 55 actuales y el registro de la jornada laboral, bonificaciones a la contratación de parados de larga duración o la recuperación de la cotización de cuidadores no profesionales, entre algunas otras medidas sociales. Son, como ya saben, los regalos que hace el presidente en tiempo de descuento, sin decir cómo se van a pagar. El desequilibrio de las cuentas públicas no va a ser un impedimento para que el presidente del Gobierno nutra su programa electoral con más gasto público. La verdad es que han sido muy criticados estos viernes sociales que el Gobierno se ha sacado de la manga para convertir el Consejo de Ministros en un aparato de propaganda electoral. La Junta Electoral deberá pronunciarse al respecto, pero hoy, preguntada sobre ello, la ministra portavoz ha echado balones fuera. Nosotros estamos en plenitud de funciones, pero estamos en periodo electoral. Tampoco estamos en campaña electoral, tampoco estamos en esos 15 días primeros hábiles, que no sé si empieza, que creo que empieza el 12, ¿no? El 12, no el 19, que creo que empieza el 12. El 12 de abril empieza la campaña electoral. En consecuencia, estamos en un periodo electoral, no en campaña electoral, pero sí en plenitud de funciones, y estaremos en funciones el 29 de abril. Bueno, que sí, que no, pero todo lo contrario, estaremos en funciones, es decir, que están utilizando el Consejo de Ministros para aprobar lo que quieran. A ver, Lucio, sin que entremos en detalle de los decretazos, ¿qué te parece eso que estén aprovechando el tiempo de descuento para aprobar lo que sea, no? Sí, bueno, de hecho, hoy mismo se ha aprobado otro decretazo, es decir, el registro horario en las empresas y el subsidio para parados de 52 años. Por tanto, siguen los viernes sociales. Recordemos cómo el viernes pasado se aprobó el decreto de la Ley de Igualdad Laboral, y que una medida de ese decreto, como es la ampliación del permiso de paternidad, pues podría ser inconstitucional. Es decir, estaba previsto para que entrara en vigor hoy, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, puesto que se publicó en el Boletín Oficial del Estado ayer, pero finalmente entrará en vigor a primeros de abril. Este Real Decreto será, a todas luces, podría ser inconstitucional, puesto que para que entre en vigor habría que derogar una ley orgánica, y la ley orgánica es jerárquicamente superior a un Real Decreto. Por tanto, seguramente no saldrá adelante. Y en cuanto al margen de esa cuestión de leyes orgánicas, sí, jerarquías, ¿puede la Junta Electoral Central meter mano en todo este asunto y decir basta hasta que hemos llegado? Por supuesto que sí, porque este recurso que ha planteado el PP, pues evidentemente está fundamentado, porque el PSOE está incumpliendo la ley electoral en función del principio de deber de neutralidad electoral. También incumple el artículo 103.1 de la Constitución española, que alude al principio de objetividad como principio rector referido a cualquier administración pública, por lo que comporta, es decir, la prohibición de influir en la orientación del voto o de los electores. Y por último, contraviene también la doctrina del Tribunal Supremo, en este sentido, que dictamina que no se puede incidir, los poderes públicos no pueden incidir en las campañas electorales para orientar o influir en el voto. Por tanto, pues más vale que intervenga rápidamente la Junta, ¿no os parece? Porque si no, vamos a seguir asistiendo cada viernes a más propaganda electoral del Gobierno, ¿no? La Junta Electoral suele resolver bastante rápido normalmente, pero bueno, yo independientemente de cómo resuelva la Junta Electoral, que quizás es lo menos importante, es importante, pero yo lo que más me preocupa es que el señor Sánchez está haciendo exactamente igual que hizo el señor Zapatero, es decir, nos está llevando a un declive económico, además en un tiempo récord, porque todas estas medidas sociales, entre comillas, que está aprobando, van en detrimento de los presupuestos generales del Estado, que son presupuestos prorrogados, por cierto, del Partido Popular, y que en ningún caso en estos momentos cumplen con los requisitos, puesto que han pasado ya un año y pico, cumplen con los requisitos que marcaba Europa para este ejercicio. Si encima estamos aplicando unas nuevas medidas que, bueno, pues restan de las partidas presupuestarias, pues yo no sé cómo luego nos vamos a encontrar el país el día 29 de abril, pero desde luego el gobierno entrante va a tener que hacer un serio reajuste
económico, porque este señor ha decidido gestar una serie de medidas electoralistas, porque esto sí que son medidas electoralistas. Yo no sé si deben estar o no prohibidos los viernes, iba a decir los viernes al sol, bueno, los viernes de Consejo de Ministros. De Consejo de Ministros, sino lo que sí estoy seguro es que son medidas electoralistas que van a poner en su programa electoral y que eso lo debe tener presente la Junta Electoral. Toda esta serie de cosas que están haciendo Pedro Sánchez deprisa y corriendo por la puerta de atrás, y esto sí que es por la puerta de atrás, van a estar reflejadas en el programa electoral del Partido Socialista. Y otra cosa, como decía Lucio, César, es que se puede sacar adelante o no las decisiones que estén tomando, esa es otra, ¿no? Pero me imagino que tanto le da al presidente del gobierno. Él tira de veta, y aunque luego no se pueda pagar o no se pueda ratificar, ¿no? Claro, es que Pedro Sánchez es una persona que ha demostrado, en mi opinión al menos, que le da igual, o sea, que su único interés es él mismo. Entonces, él está dispuesto a aprobar esta serie de medidas a una costa de la estabilidad presupuestaria. Si mal no recuerdo, son 19.000 millones de incremento de gasto lo que van a suponer estas medidas. 16.000. Pues fíjate. Pues, bueno, grosso modo, pues pero con el déficit... 16.300. Pues unos presupuestos... Pues mejor me lo pone Lucio, porque con el descuadre que tenemos ya en las cuentas, con el hecho de que no tenemos unos presupuestos hábiles para este año, sino unos presupuestos prorrogados del año anterior, etcétera, etcétera. Y con toda esta situación, este hombre se pone a aprobar decretos y además con ese marchamo buenista que a mí me parece tan nauseabundo de dar un pescado en lugar de enseñar a pescar para que una persona coma siempre. Es decir, no, vamos a rebajar de 55 a 52 años las personas que no tienen subsidio de desempleo, parados de larga duración, y ¿por qué no se toman otro tipo de medidas mucho más inteligentes? Más que pagar con el dinero de todos los contribuyentes. Eso, ¿por qué no se establece, por ejemplo, que una persona que se contrata, o que cuando se contrata una persona de 50 años o en adelante que lleva más de X años en paro, uno de los dos criterios o los dos está exento de bonificaciones o de cotizaciones a la Seguridad Social? Porque una persona que tiene 52 años, 50, 49 o 48, que lleva 3, 4, 5, 6, 7 años en paro, es una persona que no puede tener un proyecto de vida, que no tiene empleo, que no tiene ingresos, mientras que si bonificamos de esa manera, sale rentable incluso. Porque no creen en la generación de empleo a través de la empresa privada, creen en la subvención del Estado para generar empleo. Eso es en lo que cree el socialismo y el comunismo. Para mí, en el caso de Pedro Sánchez, ni siquiera eso, o sea, es un poco lo que decía César. Cree en él mismo, o mejor dicho, en sus posibilidades, o todo lo calibra en sus posibilidades para mantenerse en el poder. Pedro Sánchez es el arquetipo, ahora que está tan de moda criticarlo en todos los sentidos, del populismo. Es decir, es la persona que más está utilizando, en la medida de sus posibilidades, las políticas clientelistas. Y más allá de si está conculcando o no, yo espero que sí, para poder parar todo esto, la ley, a través de estas propuestas de los viernes al sol, como tú decías, lo que queda claro es que Pedro Sánchez, aun teniendo, como hemos dicho aquí otras veces, aun teniendo legitimidad, carece, a mi modo de ver, de todo tipo de autoridad. Este gobierno podrá ser legítimo, no tiene desde el primer día, pero lo demuestra en cada momento, que no tiene autoridad. Bueno, más bien es un legítimo, ¿no? Porque esto es un timo de gobierno, no hace más que unos despropósitos constantes con muchas cosas que hace. Yo es que ya me lo tomo a chufla, que además que es viernes y ya es un poco más, un día más apropiado para el humor, porque es que de verdad, o sea, es que este gobierno no hay por dónde cogerlo. Es una cosa, lo de presentar, vamos a ver, lo de aprobar reales decreto ley, que son para casos de extrema y urgente necesidad en puridad, el único que cumple ese espíritu o esa norma del real decreto ley es el del Brexit, porque el 29 de marzo efectivamente puede que haya una salida del Reino Unido sin acuerdo y eso crea una situación que hay que legislar y hay que regular. Bien, pero todos los demás... Todo lo demás, Lucio, es de suponer que no podrá salir adelante. Depende de las posibilidades que haya de aprobarlos por la Diputación Permanente, pero en principio algunos no podían salir. Pero si la Diputación Permanente los refrendase, ¿serían de aplicación? ¿Podrían ser después eliminados? ¿Cómo quedaría la historia? No se sabe, porque evidentemente la Diputación Permanente sí tiene legitimidad para refrendarlos o validarlos. Por tanto, pero no los puede modificar. Entonces, o los aprueba o los rechaza, pero no puede haber ningún tipo de modificación. Sí, además no hay presupuesto. Pero el problema es el que tú has dicho antes, César, que ya ha habido medidas que
que ya se han aprobado, medidas de gasto que no se han contrarrestado con medidas de ingreso, puesto que se tumbó los presupuestos generales del Estado, aunque podría haber sido peor, pero el caso es que ha habido medidas de gasto sin contrarrestar esas medidas de gasto con otras medidas de ingreso. Y más los decretos ley, las medidas contempladas en los decretos ley, que sí saldrán adelante, pues nos puede llevar a un déficit este año casi del 3% o superarlo, por lo menos del 2,4%, pero podría llegar al 3% y volver otra vez al protocolo de déficit excesivo, que recordemos que precisamente este año hemos salido de él. Y poder... que salimos, sí. Este es el problema de estos reales decretos. Algunos podrán salir adelante y otros no. Por ejemplo, el de la Ley de Igualdad Laboral, las medidas, una medida dentro de la Ley de Igualdad Laboral, que es el permiso de paternidad, ese seguramente no va a salir adelante, porque es inconstitucional. Y otros no podrán ser aprobados por la Diputación Permanente, pero sí que habrá algunos que la Diputación Permanente pueda refrendarlos o validarlos. Bueno, pues veremos lo que ocurre. Con ello se nos va el tiempo. Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Javier. Buen fin de semana, ¿eh? Lorenzo María, gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. a vosotros. Buenas noches. Sinte, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Y Borja Gutiérrez, gracias también. Encantado. Y enhorabuena por todos los actos que estáis teniendo en Brunete. En fin, nos vamos, pero ustedes no se vayan, que les dejamos con la película esta noche, Solo para adultos. Un romance protagonizado por Shirley MacLaine, por Anthony Hopkins y por Bo Derek, que nos dibuja todo un mundo de infidelidades. Una esposa se da cuenta de que su marido le está siendo infiel con una joven alumna. La verdad es que eso la hace montar en cólera y urde su venganza. Ella se decide pagarle con la misma moneda, se busca un amante y finge haberle perdonado. Y organiza para que al final se vayan los cuatro, matrimonio y amantes, a pasar un fin de semana a la estación invernal de Vermont. Como se puede imaginar, vaya lío. Que disfruten de la película, que pasen un buen fin de semana. Nosotros les esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables.